Siempre uno está en la duda de si está grabando o no, ¿no? Está grabando porque me acaba de llegar el aviso de que está siendo grabada y le he dado a aceptar. No me aparece todavía. ¿Y te aparece el puntito rojo arriba a la Ahí izquierda? está. Sí, 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 está. Tal vez un momento de grabación. Y cuando termines de grabar, vas a salir, te va a avisar que va a guarda solo mientras vos sales de la reunión. Sí, Cuando vos sí, sales de la reunión, sí, sí, sí. Sí, queda la verdad que guardado. usamos más el Meet porque, no sé por qué acá a los pibes no les gusta el Zoom en la universidad, entonces usamos más el Meet. Bueno, arrancamos. 3, 2, 1. Dale. Hola, buenas. Estamos en la octava Feria del Libro de Cacatí, que este año se realiza de manera bimodal. En esta oportunidad vamos a presentar el libro de Ernesto Pico, Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra. Hola Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrea, un gusto estar con ustedes. Antes de presentar el libro, voy a hacer como una pequeña reseña del extenso currículum de Ernesto. Él es periodista, docente, investigador de la Universidad de Santiago del Estero, es doctor en Ciencias Sociales y como periodista colaboró con diversas publicaciones, especialmente en el género crónica, en Anfibia, Crisis, Tucumán Z y en otras publicaciones. Fue ganador de la beca Michael Jacobs de Crónicas Viajeras de la Fundación Gabriel García Márquez y de la Fundación Michael Jacobs para realizar justamente la crónica que vamos a presentar ahora. Además, escribió varios libros, como por ejemplo Políticos, Empresarios, Laicos y Católicos, Historias de la élite del poder de Santiago del Estero y los orígenes de la prensa en las provincias. Digamos un anfibio con todas las letras, ¿no? Entre la academia y el periodismo. Eh, ¿Vos Así te es. sentís así, digamos, que estás todo el tiempo yendo de un lugar al otro o te sentís más periodista que académico? Bueno, es una decisión y uno siempre está un poco incómodo en los lugares, ¿no? Porque para la que uno es demasiado periodista, y para el periodismo a veces uno es académico, o también es un esfuerzo de hacer, intentar dialogar esos dos mundos, ¿no? Y de aprovechar algunas herramientas de la, de la mirada que te permite la mirada académica o el rigor de la investigación en el periodismo y a la vez tratar de llevar a la universidad, que a veces le cuesta más, nos cuesta a veces a los académicos contar mejor, ¿no? Lo que aprendemos, lo que investigamos, lo que averiguamos, los saberes que construimos, nos cuesta mucho sacarlo de las universidades y ahí el periodismo ayuda mucho, ¿no? Así que un poco, sí, efectivamente, con un pie en cada lado, intentando poner esos dos mundos en diálogo. En el libro se ve un poco eso, ¿no? Hay un cruce también, Sí, sí, totalmente. Una de las que de alguna preguntas para manera... arrancar era justamente esa, ¿no? Que eh, el trabajo que está presente en el libro se destaca, ¿no? Estas dos cuestiones del investigador y el periodista. Y bueno, y lo que te quería preguntar, como para arrancar a hablar del libro, es ¿qué empleaste de cada uno de estos dos mundos para esta crónica de viaje a Malvinas? Bueno, vos sabés que yo he tenido que aclarar todo el tiempo porque hay mucha gente que en el mundo de la academia se dedica a investigar Malvinas y le dedica su vida a Claro. investigar y a estudiar Malvinas y sabe y ha escrito y va a seguir escribiendo mucho más de lo que yo lo he podido hacer. Mi aproximación es una aproximación periodística a Malvinas que viene desde la época en que yo trabajaba aquí cuando hacemos algunas primeras notas. A ver, mi pregunta es... Mi pregunta siempre ha sido, ¿quién vive ahí y por qué no sabemos nada de ellos o de ellas, ¿no? Entonces esas eran las dos preguntas que a mí me inquietaban como tema, y son preguntas absolutamente periodísticas, digamos, no son preguntas mediadas por ninguna experiencia académica ni por ninguna mirada, sino son preguntas meramente periodísticas y de hecho las he intentado contestar parcialmente en algunas
en algunas entrevistas y trabajos periodísticos cuando estaba en el Diario Liberal, mucho tiempo atrás, y después cuando entro al mundo de la academia, a través del CONICET en su momento, de la docencia, de la investigación ahora en el INDES, en un instituto, yo trabajo, investigo sobre otros temas, investigo sobre sistemas de medio de comunicación, historia de los medios, que es el tema que yo enseño en la universidad, y no tiene nada que ver, digamos, mi aproximación a Malvinas con mi trayectoria académica. Entonces, una aproximación absolutamente periodística, pero nutrida, ¿no? Por prácticas, por formas de preguntar, por formas de relacionarme con las fuentes, ¿no? Que claramente están atravesadas por la experiencia de la investigación académica, ¿no? Y que tienen que ver con los modos en que entrevistamos, con los modos en que nos vinculamos con los archivos, con las maneras de hacer dialogar las fuentes, y ahí creo que es donde un poco se nota y se cruza, ¿no? Un poco esos dos mundos. Claro, hay como las técnicas de recolección son como similares, pero tienen cada uno su particularidad. Eh, una de las Sí. cuestiones como introducción para que conozcan un poco sobre el libro, es que Soñar con las Islas es en sí también, ¿no? Es una crónica de viaje, pero que tiene una mochila que trasciende a cualquier crónica de viaje. Eh, ¿Qué te representaba para vos, a vos las islas antes de los viajes que hiciste? ¿Y qué llevabas, digamos, en esa mochila, además de las preguntas que vos tenías de esto? Bueno, ¿quiénes eran los que estaban, quiénes vivían ahí? Mira, sobre todo las preguntas, porque yo creo que en general eh, lo que nos pasa como argentinos que tenemos, a ver, tenemos una certeza principal, que la compartimos, que la defendemos y que las Malvinas son argentinas por geografía, por historia, por derecho, y nada más, ¿no? Claro. Ese es el problema. Nosotros estamos Y sostenidos nada en esa menos también, certeza y ahí ¿no? se termina lo que sabemos. Nada menos, Claro. ¿no? Pero si vos le preguntas a cualquier argentino o argentina promedio, no sabemos. No sabía que había ahí antes de ir. Pensaba que había ingleses, ¿no? Que están los ingleses ocupando las islas. Y ¿no? Hay isleños, ¿no? Que viven ahí hace unas cuantas generaciones. Hay ingleses, sí, son los menos. Hay africanos, hay europeos de otros países, hay latinoamericanos, hay muchos chilenos, peruanos, en una comunidad muy pequeña. Hay una base militar monstruosa, hermética, que tiene una relación bastante delicada con el pueblo. Hay turistas con mucho dinero que van a hacer turismo para ver la vida silvestre, que van a hacer deportes extraños como natación en aguas heladas. Y es un lugar muy raro, es un lugar muy extraño. Y la idea esta del título, que es lo último que se nos ocurrió, nosotros estábamos, el libro estaba a punto de ir imprenta y todavía no teníamos el título con Darío Barriera y los amigos de Prohistoria, gran editorial rosarina. Eh, y terminó quedando eso porque soñar con las islas implica una serie de cosas, ¿no? Nosotros soñamos, la idea del sueño implica el deseo, implica la cosa onírica, pero también lo que tiene que ver con el subconsciente, con la cosa no traída a la conciencia, también implica en la dimensión más pesadillesca de los sueños. Y uno en Malvinas se encuentra un poco con todo eso, ¿no? Porque hay una marca importante de la guerra, porque hay situaciones absolutamente oníricas cuando uno transita esos lugares, porque se encuentra con gente que dice que absolutamente fuera del registro, ¿no? ¿Qué hace este tipo aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿De qué viven? Y un poco el título juega con eso y transmite un poco la sensación al momento de viajar, volviendo a tu pregunta original, ¿con qué iba? Iba sobre todo con preguntas, ¿no? Y tratando no de perder la mirada ni patriótica, ni nacionalista, nada, pero que eso no fuera un sesgo tan pesado como para eh, poder hacerme las preguntas incómodas o como para poder dialogar con los otros, porque además el libro cuenta bastante en detalle qué es lo que pasa en Malvinas, qué es lo que pasa con los isleños y las isleñas
A partir del 14 de junio de 1982 para acá, que es cuando nosotros dejamos de ver las islas. Nosotros cuando nos acordamos de las islas pensamos en la guerra, pensamos en los aviones, pensamos en los combatientes, pensamos en los tiros, y de ahí para acá, en general, tenemos muy poco registro, hay muy poca memoria construida, bueno, porque estamos lejos, porque no sabemos, porque es muy complicado, pero el libro intenta reconstruir eso y además intenta tomar la voz de los otros y de las otras, y cuando el otro es, voy a decirlo entre comillas, el enemigo, ¿no? O el antagonista, es más difícil y más incómodo, ¿no? Contar sus historias, pero bueno, por eso mismo es interesante, ¿no? Hay como dos cuestiones dos puntos que, bueno, como vos decís, ¿viste? Mucho no sabemos, nosotros desde acá no conocemos lo que pasa en las islas, pero de alguna manera, con la mirada centralista del país, en general no sabemos qué ocurre tampoco en las otras provincias, No sabemos. claro, cómo es la dinámica de los pueblos, de las ciudades, etcétera. Pero pensaba, ¿no?, en dos cuestiones que me hacían, como que me dejaron pensando respecto a, primero, esto de cómo la guerra transformó a la comunidad, digamos. Cómo a partir de la guerra se transforma esa sociedad que era esa pequeña comunidad en otra cosa que es hoy. Realmente eso nosotros no conocemos, cómo, de qué viven, cómo... eh, y A eso ver, la guerra lo transformó. en primer lugar, lo que olvidamos, ¿no? Porque nosotros, o sea, defendemos, reivindicamos los derechos de los excombatientes, ¿no? En general, a pesar que incluso entre los excombatientes hay como diferentes miradas y diferentes lecturas de la guerra, pero en general nosotros defendemos. Hay excombatientes que no se reconocen héroes de Malvinas y dicen nosotros no somos héroes, y hay otros que te dicen sí, nosotros somos héroes de Malvinas. Hay una diferencia que es muy delicada. Pero cuesta aceptar el error de la guerra. Cuesta leerla, eh, todavía cuesta, a ver, todavía predomina la narrativa militarista de la guerra, ¿no? Y cuesta leerla en un registro de derechos humanos, cuesta leerla como otro episodio más de la dictadura cívico-militar en Argentina. Eh, entonces, es una relectura, ahora que vamos a cumplir 40 años de la guerra, es una relectura que es necesaria de hacer, y se están produciendo trabajos en ese registro, intentar hacer otras lecturas posibles de Malvinas, y sobre todo lo están haciendo generaciones que no han vivido la guerra, ¿no? Y donde la marca es muy fuerte. Y lo que no recordamos en general es que antes de que el gobierno decidiera tomar las islas por la fuerza, las islas estaban a punto de recuperarse por la vía diplomática, por la vía de los negocios, por la vía del diálogo entre los estados. Los que se resistían eran los isleños. ¿No? Los isleños venían manifestándose en contra de la posición, pero Inglaterra quería cedernos la soberanía desde la década del 60, más o menos. Entonces había ahí una discusión, un tironeo. Argentina ya tenía la voluntad de que Inglaterra cediera y está en un proceso de seducción, de conquista de los isleños, ¿no? Por eso hay tantos isleños que han venido a estudiar a la Argentina, que han empezado a viajar por turismo. Inglaterra no les reconocía la nacionalidad, ellos no podían ir, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Estaban absolutamente ninguneados. Eran ciudadanos de tercera clase para los británicos. Y aquí en Argentina se intentaba, ¿no?, acogerlos, y eso iba funcionando el momento de la guerra. Y lo que ocurre es que después de la guerra, Inglaterra tiene que venir a defender ese territorio, y terminan aprovechando geopolíticamente la coyuntura, la aprovecha el gobierno de Margaret Thatcher. Como para nosotros en Argentina lo bueno de la guerra es que ha sido finalmente, en todo caso, el derrumbe de la dictadura. También lo ha aprovechado el gobierno inglés, porque en ese momento Margaret Thatcher estaba con una serie de huelgas, problemas económicos, venía su imagen en picada, su popularidad estaba en franca decadencia,
con la guerra recupera la autoestima británica, que venía de una experiencia, su último conflicto bélico en el Canal de Suez, donde habían perdido muy mal. Bueno, y a ellos también les sirve. Ellos tenían muy ninguneado el territorio, pero terminan capitalizando esa experiencia, ¿no? Para la propia autoestima del sector que gobernaba en ese momento Inglaterra, y geopolíticamente para aprovechar para construir la base que hoy está, que es la base más grande de Sudamérica, que es una monstruosidad. Y ahí empieza una serie de reconocimientos que tienen que ver fundamentalmente con la nacionalidad y fundamentalmente con un empuje económico para llevar adelante un proyecto de desarrollo sostenido en la construcción de viviendas, de caminos y la puesta en marcha de un proyecto vinculado a la explotación pesquera, que es lo que les permite, a partir de 1987 y hasta hoy, el enorme desarrollo económico que tienen los isleños, polémico por cierto, porque es una explotación pesquera en una zona con recursos naturales que están en disputa, que podemos decir que son argentinos, pero que es lo que les ha permitido tener un desarrollo económico. En 2017 ha sido el tercer PBI per cápita más alto del mundo. Y bueno, el libro cuenta un poco toda esa reconstrucción de la posguerra en la década del 80, 90 y de los 2000, cómo eso va marchando, ¿no? Y el impacto no solo económico, sino también político, porque ellos empiezan a desarrollar sus propias instituciones políticas, sus maneras de ir ganando mayor autonomía política, autonomía económica que hoy la tienen y es total, y el impacto cultural que tiene también, porque hay un proyecto de migración, ¿no? De llevar gente a las islas para ir construyendo su lugar, ¿no? Claro, bueno, justamente eso era otra de las cuestiones que me parecen como eh, muy destacadas del libro, que es como dentro de toda la literatura que hay sobre Malvinas, que en general literatura, digamos literatura académica, eh, Que es enorme. claro, de ficción, etcétera, mucho el punto de vista es de los excombatientes, de quienes sufrieron, digamos, la guerra en carne propia. Eh, bueno, también, bueno, esto que comentabas, bueno, sobre la cuestión militar, etcétera. Pero tu punto de vista, por ahí lo novedoso es contar un poco, bueno, el punto de vista de los isleños, ¿no? Que Sí, nos genera que en el libro como una cuestión es ahí un libro, medio... te genera una incomodidad, que es Exacto, claro, a mí me ha generado una incomodidad al escribirlo, pero es una buena señal, ¿no? totalmente. Cuando vos estás investigando, cuando vos estás escribiendo y es incómodo, significa que estás entrando a un territorio extraño, desconocido. Bueno, después hay que elaborarlo, no hay que procesarlo, pero ha sido incómodo de escribir y es incómodo leer. Hay gente que el segundo capítulo lo deja, pero después pero después cuando siguen se dan cuenta y el libro cierra bien y es muy digerible al final. Eh, pero quiero decir, también está el punto de vista de funcionarios argentinos, de excombatientes argentinos. De hecho, hay un grupo de excombatientes de Corrientes con los que me tocó compartir las dos veces, ¿no? Que he viajado para escribir el libro. Me tocó compartir con excombatientes correntinos que también tienen su papel ahí en el libro. Eh, y, eh, y, y Pero por ahí lo demostrar esa novedoso diversidad es esto, cultural. ¿no? Contar, para mí lo novedoso del libro es porque usualmente escuchamos a quienes hablan desde estos otros lugares, pero muy poco conocemos sobre, bueno, qué piensan y también esta distinción que vos haces, ¿no? No llamarlos kelpers, que tiene como una carga Sí, negativa, ¿no? Desde la Argentina y son isleños, sí, bueno, despectiva. despectiva. ¿Sabes qué pasa? Que hay otro tema, y que esto tiene que ver con ser un periodista de provincia, ¿no? Que la voluntad era contar la historia con una mirada hiperlocal, ¿no? Y en la propia diversidad de esa hiperlocalidad, ¿no? Porque la mayoría de las historias de Malvinas que conocemos son contadas ¿de dónde? De Buenos Aires, desde Buenos Aires, igual que las historias que conocemos de Santiago, de Corrientes y de no sé dónde más, ¿no? Entonces la idea era tratar de, ¿no? No contarlos con la mirada de afuera, sino que poder poner en diálogo la propia mirada de quienes están ahí, que sí son los isleños,
pero también son los empresarios de otros países del mundo que también son los excombatientes que hoy son parte de la escena de Malvinas, porque, bueno, hoy, hasta antes de la pandemia por lo menos, siempre había excombatientes argentinos, desde que se ha permitido el tema de que pudieran viajar, pues siempre ibas a ver por los viajes. Yo las 2 veces que viajé, la primera vez fue con 40 excombatientes argentinos, la segunda vez con 25 o 30, y siempre están ahí, ¿no? Entonces son parte de esa escena, pero que es una escena diversa, ¿no? Y cuando miramos localmente y tratamos de contar la historia para atrás, nos encontramos con cosas que tenemos muy fuera de vista, ¿no? Y bueno, también pensaba eso, ¿no? Que vos habías comentado en varias veces esto de cómo ser de Santiago del Estero te daba otra mirada. eh, bueno, también es un poco lo que decía recién, de tratar de salir del relato central, eh, en el sentido de central porteño céntrico, etcétera. Bueno, ¿qué más te aportó Centralista. esto de ser periodista, investigador? ¿Cómo, aparte del acento que te salvó en alguna oportunidad, qué te permitió tu origen, digamos, para la escritura de Bueno, este libro? yo creo que hay un punto de identificación con los isleños general, pero real, y es el de ser sujetos de la periferia, ¿no? La condición periférica te condiciona y te sujeta la mirada, y cuando asumes la condición periférica, ¿no? Cuando no intentas escribir o investigar imitando a, ¿no? O intentando escribir para que te lean allá, que cuando asumes la condición periférica, asumes que es una mirada, una lectura, un trabajo de escritura, un trabajo de intervención en el debate público, mucho más difícil porque es desde los márgenes, pero en diálogo necesario con el centro o con los centros. Vos fíjate que el libro lo hemos podido hacer gracias a la beca Michael Jacobs, que es una beca para periodistas de periodismo de viaje. Yo no soy un periodista, no soy un periodista de viaje, yo siempre digo, soy un periodista de provincia, que alguna vez me tocó viajar para cubrir algunas historias y lo he hecho, pero soy un periodista de provincia y con una mirada situada Provinciana, en la periferia. Sí, pero sé provinciana, que y sin que sea pero una hay una carga. cosa peyorativa con ese adjetivo, ¿no? Pero no, lo provinciano es como lo marginal, lo menor, lo folclorizado, lo desconectado del mundo, ¿no? Y me parece que hay que resignificar eso, ¿no? Y hay algo que, independiente, que más allá de la provincia o de la jurisdicción o del tipo de, ¿no? lugar, me parece que tiene que ver a ver, es relacional, ¿no? Entre los centros y las periferias, ¿no? Porque, bueno, aquí las comunidades del interior de las provincias también son periferias en relación a la capital de una provincia y se replica esa misma relación de marginalidad, ¿no? De que la cosa pasa en la capital y que si hoy se replica. Entonces, trabajar desde las provincias a mí me ha aportado esa mirada para tratar de entender la condición periférica de Malvinas y de alguna manera doble, porque son periféricos del Imperio Británico o del ex Imperio Británico y son periféricos también de la Argentina, ¿no? Esos están narrados por nosotros, sobre todo, menos por Inglaterra, y sus propias voces son en realidad muy tenues, ¿no? Vos tienes el Penguin News que se escribe desde los 70, algunos periódicos escritos antes así, ¿no? Y cuando vos vas al Museo de las Islas en Malvinas, hay un pasillito, ¿no? Donde tiene un video, donde tiene un cartel que dice "This is our story", dice, ¿no? Esta es nuestra historia, contada por nosotros. Es un relato de la guerra contada por los propios isleños y es muy impactante el relato en primera persona, que nosotros no lo tenemos. No lo tienen los británicos, no lo tenemos en Argentina. Eh, y, y ahí está el esfuerzo, no de defender, no de reivindicar, sino de visibilizar
y poner en diálogo la propia mirada de argentino, de las periferias, de argentino de provincia, con esa otra mirada periférica, atenuada, marginada, contada por otros, y me parece que ahí hay es una apuesta y que creo que en el libro funciona, ¿no? Sí, queda ahí en evidencia. Dos preguntas como para cerrar, una bien pragmática, ¿no? ¿Cómo fue la beca? ¿Cuánto te aportó para la realización de este libro? Y si te cambió, digamos, de alguna manera, estas prácticas que vos contás que te fueron acompañando para la realización y la forma de trabajar, ¿no? Mira, la beca es un empujón. Yo, de hecho, yo había ido a Malvinas por primera vez en 2018 por mi propia cuenta, como freelance, digamos, porque ya tenía esas preguntas y ya me interesaba indagar sobre eso, escribir después sobre eso. Y en 2018 publicamos una crónica en Anfibia sobre ese tema y un poco con esa mirada, una crónica larga, pero sobre una crónica, después de haber hecho un primer viaje para el cual había vuelto con un montón de otro material, ¿no? Y tenía en la cabeza la idea de hacer un libro, pero no tenía ni el dinero, ni el tiempo, ni el respaldo simbólico que sí te da una beca internacional, como la beca Michael Jacobs, a la cual me presenté porque ya había un antecedente de un argentino, de Federico Bianchini, que había ganado una de las ediciones anteriores para su trabajo sobre la Antártida. Eh, y es una beca que se le da a un periodista del mundo una vez al año. Claro. Entonces, la verdad que participé sin ninguna expectativa. Pero como se tiran esas cosas, ¿no? A uno tira, ¿no? Un montón de lugares. En algún lado va a pegar. A ver, en algún lado, bueno, y pegó ahí. Y entonces, eso me permitió hacer un segundo viaje a Malvinas, ya con otras herramientas en términos de objetivos, porque ya sabía que iba para trabajar en una investigación para un libro. La primera vez no sabía ni a dónde iba a ofrecer el texto y no sabía si me lo iban a publicar en algún lado. La primera vez fui así, ciego. Y no iba con el nombre de nadie, iba solo. Claro. No iba con el nombre de ningún medio atrás, nada, así. Freelance, free todo. Con mi propio dinero y bueno, ahí. Y después, ahora, la segunda vez ya con el respaldo de la beca, con el prestigio que implica una beca dada por la Fundación García Márquez, junto con la Fundación Michael Jacobs, bueno, y otras organizaciones como Inquietarte, de Frailes, que es un pueblo español donde he vivido y he trabajado y ha escrito maravillosamente Michael Jacobs también. Me daba también otra espalda y otro margen, porque ahí voy por segunda vez en 2019 y también a recorrer varias ciudades de Inglaterra, y luego varias ciudades argentinas, desde Ushuaia hasta el norte de vuelta, ¿no? Eh, para un poco, siguiendo la pista también de otras cosas que tienen que ver con las islas y que están en ambos países, ¿no? Para poder hacer un relato eh, amplio sobre la tensión, ¿no? de ese lugar pequeñito, económicamente independiente, políticamente muy tensionado por la corona española de un lado y por el legítimo reclamo argentino, la corona inglesa de un lado y el legítimo reclamo argentino del otro. Eh, y no puedes entender Malvinas si no entiendes qué pasa en esos dos países en relación a Malvinas. Eh, eso lo he podido hacer gracias a la beca, que sin la beca no hubiera podido hacerlo, ¿no? Y dos cosas muy importantes ahí, perdón, dos cosas muy importantes ahí por último, el haberlo hecho con una editorial independiente como Editorial Prohistoria de Rosario, que es una editorial que apuesta a trabajo como este, que tiene una colección sobre Malvinas, y haber trabajado con un editor como Diego Fonseca, que también es el que me ha ayudado a terminar de darle forma a la estructura del texto, a pulir los detalles del texto y a trabajarlo durante muchos meses para poder encontrar, ¿no? el tono y la mejor forma del libro, ¿no? Bueno, y lo último, que es con lo que más por ahí a mí me queda resonando del libro, que son los primeros capítulos, ¿no?
eh, que vos sabés que el tema, el lema, digamos, de la feria de este año es el exilio en el mundo. Mm. Cacatí es un pueblo, ¿no? Y se siente un poco ese exilio del mundo, y no voy a dejar de pensar cómo estos personajes que vos describís, eh, con sus particularidades, con su propia, en cierto sentido también con su propia cultura, su propia identidad mixta, ¿no? Pero con una identidad, está, en qué medida están exiliados del mundo? ¿Vos creés que están así o están hiperconectados? Eh, lo que pasa, mira, estoy tratando de buscar, ¿cuántos habitantes tiene Cacatí? Estoy chequeándolo aquí, ¿no? Para tener una idea de eso, ¿no? Son 7.000 habitantes, siete mil Ujú, seiscientos habitantes. Ponele 8.000. 3 veces más cantidad de personas que las que hay en Malvinas, claro. en Cacatí, ¿no? Como para tener idea de la dimensión. Eh, pero el decir que está aislado del mundo es el relato, ese es el relato del centro. Claro, Porque en Cacatí el mundo es Cacatí y en Malvinas el mundo es Malvinas. claro. Lo que pasa ahí, lo que pasa es que a veces se vive mucho más mirando hacia qué pasa afuera, qué hay afuera, ¿no? ¿No? Otra vez es algo que tiene que ver con la condición periférica y cómo el mundo exterior, donde muchas veces se toman las decisiones que condicionan lo que pasa adentro. Bueno, pero eso también pasa en las grandes capitales, están condicionados por lo que pasa afuera. Pero en las periferias hay una sensación siempre de que el mundo está afuera, ¿no? Y en realidad hay mundos muy intensos. La famosa frase de pueblo chico, infierno grande, es real. En los pueblos pasan muchas cosas, hay muchas historias para contar. Hay historias en el pasado que a veces no las conocemos o las conocemos mal. A nosotros nos pasa en Santiago del Estero. Nosotros en Santiago del Estero no conocemos la historia de Santiago del Estero, no le enseñamos en las aulas, en la escuela. Le enseñamos muy poquito. Hay una materia de historia de Santiago en cuarto grado de la primaria y chao. Quiero decir con esto que no sé el tema del exiliado del mundo, hasta qué punto es una sensación, ¿no? Que tiene que ver con cierta condición de la subjetividad, el sentir que estamos afuera o que estamos exiliados, que estamos marginados. Y en realidad creo que hay que hacer un esfuerzo por redescubrir los pequeños, grandes mundos de los lugares periféricos, ¿no? De los lugares como Malvinas, como Santiago, como Cacatí, como esos pueblos donde hay un montón de historia. Y la pregunta, en todo caso, bueno, es a quién le hablamos y a quién le interesa conocer sobre esos pueblos y sobre esas historias, ¿no? Pero, bueno, esa es otra larga discusión, pero eh, siempre hay puntos de identificación, ¿no? Y ahí me parece que lectores, en ese punto, si uno indaga y escribe buenas historias, los lectores las encuentran, ¿no? Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. El libro, a ver si ahí estamos, se ve al revés, pero es Soñar con las Islas, Se ve perfecto, eh, ¿sí? de la editorial Prohistoria. Te agradecemos por participar en esta octava edición de la Feria del Libro de Cacatí. Bueno, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la invitación y para mí un gusto, por supuesto, compartir y ojalá que la podamos hacer en persona cuando pase todo esto y estemos mejor.